Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Cuidar tu cuerpo, nos dicen en Beauty Planet, que es de todo el año. Y ahora comienza la temporada de tratamientos faciales. Por eso Beauty Planet tiene por todo mayo y junio, escuchen bien, un 25% de descuento en tratamientos personalizados. Te invitamos a llamar al 2711-9115 y agendar tu diagnóstico sin costo con la experta Beauty Planet. Si sos una de las primeras 10 llamadas y mencionás "esta boca es mía", vas a obtener un regalo especial. Muy bien, retomamos entonces el debate. En el bloque anterior se mencionaba que había gran coincidencia en la gran pregunta: ¿cómo es posible que estos niños estuvieran todavía con la custodia de, bueno, esta mamá que tenía los antecedentes que tenía y demás, ¿no? Y acá alguien más propone otra pregunta, que no significa que vaya contraria a la anterior, pero entonces, ¿cuál sería la solución ante estas situaciones? Institucionalizar a los niños a sabiendas de las grandes carencias que tiene el Estado también en el área concreta, ¿no? De cuando los niños terminan siendo institucionalizados. No sé qué piensan sobre esto. Yo voy a agregar una cosa más. Hoy, cuando uno hace una denuncia por vulneración de derechos, que Sí. es lo que corresponde denunciar, acá en Montevideo se tratan en los juzgados de violencia doméstica, en los juzgados especializados en violencia doméstica, y lo primero que se hace es enviar al equipo técnico del juzgado para que haga un informe pericial para evaluar el riesgo que tiene ese niño. Por falta de presupuesto en cuanto a técnicos que puedan trabajar, por supuesto que eso forma parte del Poder Judicial, están demorando entre 2 y 3 meses las pericias. O sea, quiere decir que uno va a denunciar que un niño puede estar siendo vulnerado en sus derechos y no menos de 2 o 3 meses para que se pueda evaluar si realmente hay una vulneración. Entonces, ¿quiénes hacen esa denuncia? ¿Familiares, vecinos? De todo tipo, son familiares directos. Por lo general siempre es otro familiar, o sea, o es o una madre, o una padre, o un padre, o un tío, o un abuelo, que ponen conocimiento sobre esa situación. O sea, estamos hablando de que por falta de recursos, ya de plano, aunque uno denuncie, asuma una actitud... O sea, lo atrás que estamos en este tema, evidentemente, ¿no? Claro, pero eso no puede ser nunca un motivo para dejar al niño en una situación de peligro. Lo que hay que trabajar es para mejorar las instituciones del Estado que lo reciben. Porque en este caso me parece que no puede... Para hacer un diagnóstico a tiempo, porque si se denuncia y demoran 3 meses, en esos 3 meses puede pasar cualquier cosa. Y es parte de lo mismo, no priorizar lo que tenemos que priorizar. ¿Y por qué, pregunto, les parece a ustedes que no está teniendo, bueno, la receptividad, el tema de la infancia, más allá de alguna política pública aislada que se ha desarrollado en estos últimos años? ¿Por qué no termina de hacer carne la dimensión de urgencia que tiene esto? No tienen lobby, no votan. Porque los niños no votan, dicen algunos, pero yo no soy tan escéptica. Yo no creo en la mala intención de los políticos de no resolver este tema. Me parece que quizá el abordaje que se ha hecho de políticas hacia la infancia, hacia la niñez, no ha tenido la jerarquía suficiente. Yo a veces me pregunto si en lugar de hacer los planes de asistencia que eran para un plan de emergencia, y un plan de emergencia es un plan a término, sí, no puede durar 10 años, sí, no 12 años. El asistencialismo en una política si no instalada. Es asistencialismo. Entonces, si ese dinero que hoy se sigue brindando en los famosos planes de asistencia del MIDES, ¿qué pasa si ese dinero se vierte realmente en grandes centros donde se canalice y esos niños vivan de una manera armoniosa? E incluso, en algunos casos, no estoy hablando siquiera de los casos extremos de niños que, bueno, que tienen estos padecimientos, pero también hablo de niños que no son estimulados porque sus madres, sus padres, o a veces no tienen padre, o a veces sus madres son adolescentes. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros generáramos centros polifuncionales con asistentes sociales, con psicólogos, con profesores de educación física, con que se les brindara deporte, etcétera, y se sacaran durante el día de sus familias, de sus casas, y realmente se los estimulara como deberían ser? Yo voy a poner un ejemplo que es del Policlínico de El Cerro. En el Policlínico del Cerro, una fonoaudióloga dijo, en base a un estudio que se hizo, bueno, que llegaban niños de 2 y 3 años que no hablaban, se manejaban por señas, y los padres, que generalmente son mujeres, son madres solteras y madres adolescentes, no se sorprenden, pero no se sorprenden que hablen por señas a los 3 años.
Entonces, eso ya revela hasta, yo diría, por eso yo hablaba de la falta de empatía, entendida la empatía en su concepto más amplio, ¿no? De sensibilidad frente a temas que ya no les importan, ya no forman parte de su universo porque están preocupadas lamentablemente por otras cosas, que es la sobrevivencia. ¿Me permiten introducir otro concepto? Porque para cada cosa que se dice por aquí, se debate desde el propio panel, o también por comentarios, con respeto siempre, ¿no? Planteados por los televidentes, de esos que se pueden leer al aire. Acá hay otro, ¿no? Quique Barreiro propone: se puede ser niño pobre, pero no tener el destino de que la madre los incendie, por el solo hecho de la pobreza. Pero además, en estos 15 años, ¿cómo siguen los pobres, los marginados y madres que incendian hijos? No busquen en la causa del género, busquen en la naturaleza humana, porque ha cambiado tanto. ¿Acaso la escuela sigue siendo igual en cuanto a transmisión de valores? Las escuelas son el centro de valorización de la sociedad y no abordan por el género, pero no es la misma escuela que fuimos nosotros. Y es más extenso, pero pone un punto interesante aquí. ¿Qué opinan sobre eso? Vero. No, yo respecto a lo que estaba diciendo Selva, que creo que también se relaciona con eso, me parece que no es solamente una cuestión de dinero. Hemos perdido tiempo haciendo de los ministerios que deberían estar trabajando en esto, bueno, botines políticos, ¿no? Y entonces personas muy valiosas que yo creo que el sistema tenía o tiene, no tuvieron lugar. Yo veo ahora que 15 años después se está presentando recién una ley, bueno, y afortunadamente que se está presentando, de protección integral a la infancia, con una Cristina Lustenberg que está de algún modo liderando eso. Me pregunto qué pasó durante todos estos años, que no se pudo coordinar, porque el Estado tiene las herramientas. Pero tenés un Poder Judicial que resulta que no está coordinado con el MIDES, tenés un MIDES que no está coordinado con primaria, tenés un BPS que no está coordinado con el resto de los organismos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esos recursos que yo creo que sí han estado, no han sido efectivos. Y me parece que el tema de político partidario acá tiene mucho que ver, ¿no? Se perdió mucho tiempo teniendo a las mismas personas que atendían un 40% de uruguayos en la pobreza, 15 años después, siendo las mismas que lideran las políticas sociales. Ahí yo creo que está uno de los grandes errores. Sí, bien. Hablaba de falta de jerarquía. Yo diría que habría que ser un poco más concreto. Yo diría que en realidad, por los resultados que estamos viendo, no solamente fueron planes con falta de jerarquía, fueron planes equivocados. Porque si hubiera tenido, digamos, un abordaje correcto y hubieran quedado a mitad de camino y los grandes temas que estamos hablando acá se hubieran por lo menos esbozado, bueno, uno podría decir, bueno, realmente el camino era el correcto, no dieron los recursos, pero se avanzó bastante. Acá hay una coincidencia en que las fallas son por todos lados, y cuando falla por todos lados quiere decir que el rumbo que se eligió no es el correcto. Fueron equivocadas las políticas. Basaron, y no lo digo en forma peyorativa, porque Alfredo piensa que sí lo hago así. Cuando se diseña un plan desde el punto de vista ideológico, y subrayo la palabra, y no se tiene en cuenta la realidad, termina pasando esto. Cuando se hace un abordaje ideológico y no responde a la realidad, entonces el Poder Judicial demora 3 meses en atender las denuncias, el MIDE no está coordinado, los planes del MIDE no son los adecuados y los necesarios para esta población más vulnerable. Entonces, lo importante es analizar la realidad tal como es, y no empezar a encontrar vericuetos ideológicos que no llevan a ningún lado. ¿Qué es lo que falta para que el Poder Judicial, en lugar de demorar 3 meses en mandar un asistente social a una casa donde se denuncian derechos vulnerados de un niño, lo haga al otro día o los 2 días? ¿Qué es lo que falta? Plata. ¿Solamente plata? ¿Y sí? ¿Solamente plata? Y entre otras cosas que el Poder Ejecutivo le dé más dinero al Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda contratar más técnicos. Pero plata, por ejemplo, al MIDES no le falta, pero no es un problema de plata. A lo que voy es que plata al MIDES no le falta. Entonces, prioridades. No es un problema de plata. ¿Es un problema de prioridades? Es un problema de establecer los planes concretos y poner la plata al servicio de los planes concretos. Cuando se hace el plan equivocado, por más plata que le pongas al error, lo único que vas a hacer es un error más grande todavía. Bien, permítame agregar un nuevo comentario y vamos cerrando este tema. Anabel Acosta, negación del problema del alcohol y la droga y del riesgo de los menores, ¿no? Y esto se da en todos los contextos, donde hay pobres y donde hay mucho dinero. Este es un punto también muy importante para rescatar en este caso. Vamos a ir cerrando el tema por aquí. Creo que fueron interesantes los aportes. Por el momento, lo único que se sabe, volviendo al caso concreto, es la prisión preventiva para esta mujer que fue formalizada, obviamente por el riesgo considerable que haya posibilidad de fuga, ¿no? Puesto que está imputada por delitos que tienen una buena condena detrás.
Igualmente sería la solución para un caso. Creo que la gran alarma es frente a todos los que hay en la vuelta con potenciales desenlaces similares o no tan similares, pero que sin duda redundan en la vulneración de los derechos y el peligro de los menores, ¿no? Vamos a cambiar de tema si les parece. Pasemos ahora